Bien, libro de Apocalipsis, estamos allí todavía. Espero que venga el Señor antes que lo terminemos. No sé si irá a ser así, pero pasan tantas cosas. El capítulo 13 ya hemos visto varias cosas acerca de él. Es un capítulo bien interesante porque de alguna manera en este capítulo se hace manifiesto algo que es producto de una rebelión que hubo en un momento determinado en la historia antes de que el mundo fuese en realidad. Y es tremendo porque uno puede considerar el alcance que ha tenido esta rebelión. Esta rebelión, según lo que nos cuenta el libro de Isaías y el libro de Ezequiel, ocurrió antes de que Dios hiciera este mundo. Y bueno, algunos piensan que el mundo ya estaba hecho cuando Él se rebeló por la situación que dice el libro, cuando dice que le puso era querubín protector sobre el Edén. Entonces algunos dicen que estaba hecho el mundo, pero que no estaba habitado todavía, que no había personas en él. Pero lo interesante es que una de las cosas que ocurre aquí con este hombre es simplemente, con este ser, es lo más lamentable que hay, es el orgullo. Es no conformarse de alguna manera con lo que Dios le había dado a él. Si leemos la descripción una vez más, ¿no es cierto?, en Isaías y en Ezequiel 28, la descripción que se hace de él no es menor. Digamos, no era cualquier persona, no era cualquier individuo, era cualquier ser, era un ser que algunos, vuelvo a reiterar, algunos no se puede comprobar, dice que estaba a la altura de Gabriel o de Miguel, habla de un querubín ahí en la escritura claramente. Entonces, lo tremendo de todo eso es que este individuo, a pesar de esa rebelión, a pesar de lo que hizo con esa rebelión, que no solo fue lograr, como dice el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, que un tercio de los ángeles se convirtieran en demonios, también vino y volteó al primer matrimonio o a las primeras personas que Dios había puesto sobre este mundo. Y es interesante porque cuando uno empieza a pensar lo que Él hace y que sigue haciendo y lo ha hecho durante toda la historia, es tratar de que las personas de alguna manera no estén contentas, pero contentas con lo que tienen. Porque uno piensa en Eva, por ejemplo. Eva vivía en una situación que no era menor, una situación increíble, vivía en el paraíso en realidad, con su esposo, no tenían hijos todavía, pero vivían de una manera increíble. Pero Satanás vino y le engañó y le mintió, y ella creyó en la mentira de Satanás, y sobre todo creyó en la mentira de Satanás, es que ella podía obtener algo más todavía de lo que tenía. Porque eso es lo que hay allí. Eso es lo que él le dice. Le dice que lo que ella puede tener es mucho más todavía. Y eso lamentablemente es como que no sé, porque de repente es como alguien decía, es como lo que le ocurrió, dicen algunos al apóstol Pablo, que el apóstol Pablo de alguna manera él era un hombre que se consideraba bueno, se consideraba impecable y que se comparaba. ¿Y el Dios qué es lo que dice? No, perdón, de Abel y a Caín también, pero de Abel en particular, que no le gustó a Caín. ¿Y eso lo movió a qué? A asesinar a su hermano. Entonces, es interesante esto, yo quiero partir con esto de verdad, ¿por qué? Porque Satanás, cuando uno empieza a mirar las escrituras, y lo hemos dicho tantas veces, el mismo Señor Jesús se enfrentó a él en un momento determinado y Satanás le dijo o le ofreció a Jesucristo todos los imperios del mundo. Y la Biblia declara que Él hoy es el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo. Pero eso no es suficiente para Él. Eso no es suficiente para Él. Al punto, y vuelvo a reiterar que una de las mayores cosas que Él hace siempre, que es lo que es que lamentablemente las personas pongan su corazón en este mundo, como por lo que dice Juan, cuando dice los deseos de los ojos,
los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, los cuales no provienen de Dios, sino de Satanás. Entonces uno tiene que tener cuidado con esto, especialmente producto de qué, de lo que vuelvo a reiterar, de lo que se consigue con esas cosas. Satanás, lamentablemente, él, tal como dice la Escritura, cuando se encontró esto en su corazón, él ha ido de mal en peor y él ya está en su posición más álgida y él va a hacer lo más tremendo y va a tratar de hacer el mayor daño posible en contra de Dios y sobre todo en contra de lo que Dios ama tanto, que es su humanidad. Dios ama este mundo. Por eso mandó a su Hijo a morir por este mundo. Y Satanás sabe que Dios ama este mundo, por eso él trata de hacer todo lo que está haciendo y va a hacer en el futuro en este mundo, todo lo que él ha logrado. Si uno cuando empieza a pensar este mundo como ha ido cambiando en los últimos, ¿cuántos? 20, 30 años. Porque hasta hace 20 o 30 años uno se sonrojaba de algunas cosas, pero hoy día ya nada te sonroja, ya nada te sorprende. ¿Y eso es por qué? Porque Satanás realmente quiere hacer el mayor daño posible. Ahora, algo interesante, ¿se acuerdan de Jesucristo en Mateo 23, verso 37 al 39? Él está llorando a los pies de Jerusalén, va a entrar a Jerusalén, pero está llorando particularmente por lo que le va a ocurrir a estas personas, no solo en ese futuro allí, sino en el futuro cercano y lo que le va a ocurrir durante los 2000 años que siguen, porque aún ellos tienen que sufrir. No se olvide que lo que viene, lo que está siendo anunciado del capítulo 6 hasta el capítulo 19 es por tres razones. Una, un Israel que no quiere a Dios. Una humanidad apóstata, Romanos capítulo 1, y una iglesia apóstata. La iglesia del capítulo 3, verso 11 al 14, adelante del libro de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, una iglesia que lamentablemente está comprometida con este mundo. Entonces, es tremendo esto, vuelvo a reiterar. Por eso creo que son tan importantes las palabras del apóstol Pablo, por ejemplo, en el 1 de Timoteo capítulo 6, cuando él habla acerca de los que quieren enriquecerse y caen en tentaciones necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición. Uno tiene que tener cuidado, uno tiene que ser agradecido, tal como él mismo lo dice, teniendo sustento y abrigo, contentos. Ahora, no nos está diciendo la Escritura, por favor, que no hay que tener deseos, no hay que tener, por ejemplo, proyecciones. No está hablando de eso. Pero uno tiene que tener cuidado, uno tiene que tener un equilibrio. ¿Por qué? Porque lamentablemente, vuelvo a reiterar, muchas veces las personas caen en ese juego de Satanás. Y Satanás no hay que olvidarse que él viene a hurtar, matar y destruir. Si él no toma ¿cómo se llama? ¿Vacaciones? No. Cuando toma prisioneros, no toma prisioneros. Él busca que tú caigas en lo peor y te vayas en lo más malo. Entonces, por eso es tan importante, estoy aquí, es tremendo. ¿Por qué? Porque él, vuelvo a reiterar, no está conforme. Esto viene en un futuro, ¿no es cierto?, que no sabemos cuándo se va a dar. Pero no se olvide que ya nos dijo el Señor Jesús en Juan 13 que lo que Él anunciaba era para que cuando ocurriera nosotros nos diéramos cuenta de lo que Él nos había dicho. ¡Wow! Era verdad. Ahora, yo vuelvo a reiterar, son muchas las personas, a lo mejor lo hablábamos el domingo anterior, cuando hablábamos de por qué es tan importante la inminencia del regreso de Cristo, por qué ha sido tan importante durante toda la época, por qué desde el primer momento Jesús hablaba de que eran los últimos días, hace 2000 años. Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que reiterar, y yo lo he dicho en más de alguna ocasión, nosotros somos testigos presenciales de algo que nadie más ha visto. Ninguna otra generación ha visto lo que hemos visto nosotros. Y sobre todo, lo que va a ser la segunda bestia. Hoy día ese camino ya está preparado. ¿Qué es lo que es una sociedad sin dinero? Hoy día ya
A nosotros nos ha tocado ver eso. Yo vuelvo a reiterar, uno que le gustaba ver televisión cuando era más niño y veía programas como Viaje a las Estrellas, ¿no es cierto? Y tú veías cómo se abrían las puertas ahí de una manera maravillosa, pero habían dos individuos a ambos lados tirando. Hoy día uno va a una puerta y literalmente se abre sola. Pero tú cuando eras más niño, ¿realmente uno pensaba que eso iba a ocurrir? Y no solo eso, vuelvo a reiterar, digitalizado. Nosotros, nosotros estamos realmente identificados. Nuestra hermana que vende crédito, tú le das el número de carnet a ella y de repente sabes que te sorprendes. Porque no solo saben tus datos de tu familia cercana, sino tu familia lejana. De tus tíos, de tus tías, de tus primos. ¡Wow! ¿Qué onda, digo yo? Entonces nosotros somos testigos privilegiados de esto. Nosotros vemos las noticias y ¿qué es lo que vemos en las noticias? Cumplirse la palabra de Dios día tras día. Entonces, vuelvo a reiterar y quiero decir algo muy simple con todo esto. Tú y yo no tenemos que cesar en rogar algo a nuestro Dios. Y es rogarle un avivamiento. Pero no un avivamiento como el que a lo mejor algunos están viendo hoy día en algunos lugares. Que la gente está cantando por día y día y día. Eso no es un avivamiento. Es un momento donde la gente está disfrutando y gozando. Un avivamiento. ¿Sabe por qué se caracteriza un avivamiento? Por la conversión de personas. Porque las personas vienen a Cristo, vienen a Cristo, vienen a Cristo. Y movidas por el Espíritu Santo que se está moviendo a través de la iglesia. Tú y yo tenemos que volver a reiterar la oración que hacemos a veces, la oración del libro de los Hechos, la oración que hace la iglesia cuando está siendo perseguida, cuando le han prohibido a ellos predicar el Evangelio y cuando ellos se juntan en la casa de Juan Marco, ¿no es cierto?, y a orar y a pedirle a Dios algo. Señor, mira sus amenazas. Y le dice, pero concédenos denuedo. El denuedo, ¿qué es lo que es? Es lo que de alguna manera algunas veces hemos denominado el primer amor, que no se trata de que el pastor, que no se trata de que alguna persona diga, yo siento que voy a predicar a la plaza y junto a un grupo de personas. No se trata de eso. Se trata de que en ti empieza a ocurrir algo tan gravitante que tú no puedes dejar de hablar de Jesús a la gente. Pero no porque alguien te lo impone, sino porque, como dice Jeremías dice, ¿sabes qué? Los problemas que él tiene son tan graves que él dice, ¿sabes qué? Se acabó contigo, yo no voy nada más contigo, no quiero nada que ver contigo, pero no puedo, aquí hay fuego. De eso se trata esto. Yo vuelvo a reiterar, y a lo mejor he sido majadero en esto, ¿por qué? Porque de verdad creo que lo que aquí nos anuncia la Escritura no es menor sobre lo que va a pasar con estas personas y sobre todo con estos individuos. Va a ser tal su poder a nivel mundial. Por eso dice, me paré sobre la arena del mar, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. La bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Satanás siempre ha querido imitar las cosas de Dios. Si tú te has fijado aquí, en este capítulo 3 hay 3 personas, o 3 individuos. ¿Quiénes son? El dragón, el anticristo, o como se llama aquí la bestia, y la otra bestia. Y eso, ¿sabes lo que hace? Es la Trinidad de Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, de alguna manera aquí, ¿quién hace esa labor? El falso profeta. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que Satanás hace lo mismo que de alguna manera hizo el Padre con Jesucristo cuando Él se bautizó en el Jordán. ¿Se acuerdan lo que pasó ahí? Que vino el Espíritu Santo sobre Él. Y aquí Él hace lo mismo de alguna manera. Él se vuelca en esta persona. Cuando uno va, ya no los voy a ir, no voy a hacer majadero con eso, pero los animo a que lean Daniel. Ahí en Daniel dice claramente y ya habla de dónde viene el poder de este individuo. De aquí lo dice claramente, dice,
Voy a leer el 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. El dragón, Satanás, que más abajo lo identifica, le dio su poder, su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Digamos, va a ser de tal impacto esto. El libro de Zacarías, el capítulo 11, habla de una persona que ha sido herida y que a nivel mundial este hombre sabe lo que hace, se sana, se autosana. Y por eso dicen aquí, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Cuando uno lee la declaración, por favor, que hace el apóstol Pablo en Timoteo, por favor, vayamos allá. En segunda de Timoteo, dice capítulo 3, verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas. Pero lo interesante, los primeros textos de qué es lo que nos están hablando, de que en los posteriores días va a haber una cierta calidad de personas, y esa calidad de personas es la que está describiendo el libro aquí en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque son personas que no tienen ningún empacho en que en entregarse a esta Trinidad satánica y hacer lo que ellos le van a sugerir que hagan. Ahora, no significa esto que en este tiempo no van a haber creyentes. Ahora, algo muy importante con esto. ¿Por qué? Dice, y el dragón le dio su poder y su trono, grande autoridad, vi uno de sus cabezas como herida de muerte. Y me perdí. Su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra, un gobierno mundial, y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Tengo problemas con este teléfono. Ya. 42 meses. Yo lo dije el otro día haciendo mención de cuándo ocurre esto. Esto ocurre a la mitad de el gobierno del anticristo. ¿Por qué? En Daniel, por favor, 9:27 nos dice algo allí. Hasta el final es bien importante lo que dice aquí. Aún estaba, perdón, me quedé en el 21. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este capítulo 9 ha estado haciendo mención de que
un ángel, un arcángel ha venido a hablar con Daniel y le ha estado diciendo lo que va a acontecer con Israel, verso 20 del capítulo 9. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto la visión del principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría, entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Por favor, fíjense que aquí hay cosas tremendamente importantes. ¿Por qué? Daniel, más o menos estamos en el año 600 por ahí, antes de Cristo. Está recibiendo una visión que ya él la recibió, acuérdense, por medio del rey del rey Nabucodonosor y de él mismo en el capítulo 7 con respecto a las bestias, que a él se le cuenta cómo van a ser las visiones o de los imperios que vienen, ¿no es cierto? Está el imperio en ese momento de los babilonios, vienen los medo-persas, vienen los griegos, vienen los romanos desaparecen, ¿no es cierto? Y sigue la historia del mundo, pero luego va a ocurrir algo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que ese imperio romano de alguna manera va a volver a resurgir a través de algunas naciones europeas. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Que lo que se le dice a él, que para Israel están determinadas 70 semanas. Pero hay algo muy interesante, porque dice que la misma escritura habla de que hay una división de esto entre 62 semanas y 7 semanas, que hace 69 semanas, y una semana que queda aparte. Las 69 semanas se cumplen ¿cuándo? Cuando Jesucristo entró a Jerusalén. Son 483 años. Si usted hace la multiplicación de 69, ¿no es cierto? Y lo multiplica, va a ser 483 años. Pero ¿qué es lo que dice? Que falta una semana. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que esa séptima semana es tremendamente importante. ¿Por qué? Leamos nuevamente. 70 semanas están terminadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, Jerusalén. ¿Para terminar qué? La prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí está hablando de lo que tiene que pasar en ese proceso de 7 años. Primero, ¿qué es lo que tenemos que entender? Estamos mencionando que en el capítulo 13 aparece la bestia y aparece con una orden que se le ha permitido durante 42 meses decir un montón de cosas en contra del cielo, en contra de los santos, perseguir a los santos, lo vamos a leer de allí, pero son 42 meses. ¿Por qué? Porque durante 7 años él hace un pacto, pero los primeros 3 años y medio son intocables de alguna manera. Satanás usa al anticristo y sobre todo al falso profeta, ¿para qué? Para unir las religiones del mundo durante los 3 primeros años y medio. Si es luego, cuando él se sienta en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, que él empieza a imponer esta orden nueva. Y ahí, como hemos dicho, comienza la gran tribulación. Ahora, ¿por qué también habla de terminar la prevaricación y poner fin al pecado? No se olvide algo no menor con respecto a Israel. Israel es el pueblo elegido de Dios. Israel hoy día no es salvo a menos que se hagan judíos mesiánicos, que se hagan creyentes. Los que viajan a Israel, los chiquillos fueron a Israel. En Israel la gente no cree en Dios. Gran parte de ellos no cree en Dios. A uno le dice, pero ¿cómo es posible? Es posible. Muchos de ellos están amargados, muchos de ellos salieron muy dolidos de los campos de Albi y culparon a Dios de todas esas cosas. Y ellos están muy, muy dolidos. Entonces ellos no son creyentes. Pero la Biblia, ¿qué nos dice? Que ellos tienen que volver a ser creyentes. Reitero, por favor, ¿qué es lo que hay que entender aquí? Hay que entender, por ejemplo, lo que dice Romanos capítulo 11.
cuando haya entrado en la plenitud de los gentiles, Israel será salvo. Lo que está diciendo ahí, cuando la iglesia sea sacada de este mundo, Dios va a comenzar a trabajar ¿dónde? En Israel. Pero ¿de qué manera? Lo hemos dicho en algunas ocasiones. Primero, Jesús, por favor, lloró por lo que le iba a acontecer a ellos. ¿Por qué? Primero, porque murió Cristo, ellos siguen en sus cosas, pero el año 70, ¿quién entró a Jerusalén? Tito. El general romano que luego se convierte en un emperador. Los judíos son echados de Israel. Y los judíos no pueden volver a Israel hasta el año 1948, el 14 de mayo. Y Dios sabía todo lo que ellos iban a sufrir en el mundo. No se olvide que el antisemitismo es algo que ha sido constante. Y va a volver a haber antisemitismo. Yo lo he dicho, en nuestro propio país, niños nos decían, ¿cuántos panes hay en el horno? ¿Quién los quemó? El perro judío. Entonces Dios sabía lo que ellos iban a sufrir. Por eso dice aquí, y poner fin, ¿no es cierto?, al pecado y expiar la iniquidad. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que ellos primeramente, en la época de la tribulación, en la época donde empiezan a ocurrir estas cosas, lo que hemos dicho, ellos, como nación, les va a ocurrir algo. Que puede que cualquiera de estos días ocurra. Ustedes escuchan noticias, ustedes saben lo que está ocurriendo con China y con Taiwán. China le está diciendo a Estados Unidos, tranquilo, no se metan más con Taiwán, porque el día menos pensado vamos a tomar Taiwán. Lo que quiso hacer Putin, ¿con quién? Con Ucrania, o con todos esos países que eran parte de los satélites o eran parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que va a llegar un momento, Ezequiel 37, 38, 39, que Dios, dice Dios, porque aquí hay algo que entender. Vuelvo a reiterar, este es un plan de Dios, lo vamos a ver dos textos luego. Dios, la historia del mundo es la historia de Dios. Vuelvo a reiterar, no se olvide, primero quiere sacar su iglesia. Luego en la gran tribulación van a haber creyentes que van a tener que dar la vida. Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 20. Pero al mismo tiempo en la gran tribulación, como vamos a leer también allí, hay un montón de gente que no está escrita en el libro de la vida. Pero porque no quieren. Si usted leyó el capítulo 6, al final, ¿qué es lo que dice? Que ellos dijeron, caigan sobre nosotros, ¿no es cierto? Porque ha llegado el día de la ira del corazón. Pero no se arrepienten. En el capítulo 9 al final dice lo mismo, que ellos a pesar de su hechicería, no se arrepienten. Entonces Dios tiene que ir lamentablemente sacando y eliminando de alguna manera. ¿Por qué? Porque tiene que llegar un momento, en como lo hemos visto, donde viene el cielo nuevo y la tierra nueva. Donde ¿quiénes van a entrar allí? Las personas que no se olviden que salen ¿de dónde? Del reino milenial. Y nosotros. Pero esas personas, acuérdense que ahí hay un montón de personas que también son sacadas hacia afuera. ¿Por qué? Porque Satanás viene y vuelve a engañarlos a ellos. Entonces, pero volviendo a Israel. Israel, Dios dice que le va a poner garfio a Rusia y va a sacar a Rusia y va a buscar países árabes que están claramente definidos y va a ir en contra ¿de quién? De Israel, y le va a atacar. Pero ¿qué va a suceder? Dice ahí, por eso yo lo animo a que usted lea, dice que Dios va a hacer que descienda fuego del cielo. Dice la Biblia que durante 7 meses están ¿qué? Un profesional tiene que ir marcando donde hay cadáveres. Dice que las armas que ellos traen, Israel no va a hacer más leña. ¿Por qué? Porque le van a durar 7 años, porque es energía atómica. Pero lo interesante, ¿qué es lo que es? Que Dios va a actuar sobrenaturalmente sobre la nación, los rusos y todo eso, sobrenaturalmente. ¿Y eso qué va a traer? Que la gente de Israel va a volver ¿a qué? A la fe de Jehová. Por eso ellos van a edificar el templo, por eso Satanás, el anticristo y el falso profeta le van a ayudar a reconstruir el templo. ¿Por qué? Porque el templo también es de vital importancia. Por favor, 2 Tesalonicenses capítulo 2. A la mitad de esto dice ahí, ¿quién se va a sentar en ese lugar? El anticristo. Entonces, fíjese que es interesante, por eso
Es un texto corto, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. 483 años ya se cumplieron cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Ahí comenzó la época de la gracia que se le llama, que termina, como dice Romanos 11, cuando el último de los gentiles sea salvo y Dios se lleve su iglesia, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Por qué tiene que poner fin al pecado? Porque el pecado, de alguna manera, la única forma que tú y yo podamos decir que no tenemos pecado es cuando hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, porque Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Sin sangre o sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Pero la única sangre efectiva para que el perdón de pecado sea efectivo es la de Cristo. Entonces los judíos en la gran tribulación, en los primeros 3 años y medio, ¿qué van a hacer ellos? Sacrificios nuevamente. ¿A quién? A Jehová. Pero ese pecado no va a poder ser. Y si usted, nuevamente, yo les cito, si usted va al libro de Zacarías, el capítulo 14, dice que ellos, cuando se dan cuenta de que el que mataron hace 2000 años, ¿quién era? El Mesías. Y lloran, dice. Y lloran. Y se arrepienten. Y reciben a Jesús. Y ahí el pecado es terminado. Y es sacado del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos van a ser perdonados como corresponde. Ahora no significa que todos los israelitas van a ser salvos. Y sobre todo, por favor, dice aquí, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. No se olvide que el reino milenial, ¿quién va a gobernar? Cristo. Va a gobernar de una manera tan increíble que nadie se va a sublevar. Y si alguien se subleva, pena de muerte. Entonces Satanás va a ser sacado por un poco de tiempo, capítulo 20, verso 7 del libro, y él va a venir y va nuevamente a engañar a estas personas. Y lo que dice la Biblia, ¿qué es lo que dice ahí? Que son como la arena del mar. Uno se sorprende. Un gobierno increíble. Pero ¿por qué tienen que ser sacados? Porque vuelvo a reiterar, viene el fin del milenio. El fin del milenio, recuerden que el milenio, lo dijimos, tiene una característica muy especial. ¿Por qué? Porque en el milenio, ¿qué es lo que hace el Señor? Elimina, voy a leerlo por favor, 1 Corintios 15. Verso 20 y 21. Dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, quien es Dios el Padre. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, vamos al capítulo 20 de Apocalipsis. Primero, dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, una gran cadena en la mano, prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Estos son los que murieron en la gran tribulación, capítulos 6 y 7. Dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no vuelven a vivir hasta que se cumplan 1000 años. Esta es la primera resurrección, bienaventurado y santo, dice ahí. Dice luego, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones y están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y de azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por favor, yo lo dije la otra vez,
¿Quién está ya en el lugar de tormento, perdón, en el lago de fuego y azufre? La bestia, ¿y quién más? Las dos bestias. ¿Quién falta? Satanás. ¿Quién falta ya? Este grupo de personas que también ha sido sacadas ya porque Satanás ha venido y los ha revelado, ya Dios los toma y los echa al lugar de tormento, porque aún no son llevados al lago de fuego y azufre. Pero ya están las personas que van a entrar al cielo nuevo y a la tierra nueva. ¿Qué queda ahora? Por favor, yo estoy hablando un poco por qué es tan importante esta semana y lo que Satanás de alguna manera está haciendo allí y cómo Dios le permite que haga esas cosas. Y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado delante del cual huyeron la tierra, el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Quiénes son estas personas? Son las personas que han muerto desde la época en que Dios puso al hombre sobre este planeta. ¿Hasta cuándo? Hasta este momento. Hasta el momento de este último grupo de personas. La iglesia ya fue sacada hace mucho rato. La iglesia ya está en el cielo. Pero interesante, dice, y el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por favor, la muerte y el Hades fueron lanzados, ¿dónde? Al lago de fuego. Si usted va a 1 Corintios 15 nuevamente, entonces se acabaron todos los enemigos. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Le entrega el reino ¿a quién? A Dios el Padre. Entonces, la semana, por ejemplo, viene luego el 21, la semana que estamos viendo, que no es la semana en sí, sino que es la mitad de la semana, que son los 3 años y medio que faltan, de eso es lo que empieza a hablar el capítulo 13, y de eso es lo que está hablando allí. Por favor, el capítulo 2 de Tesalonicenses 2. Les digo al tiro, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, ¿no es cierto? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que yo os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste esta en acción el misterio de la iniquidad sobre quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio? Entonces se manifestará aquel inicuo que en el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Por favor, Apocalipsis 19, capítulo 7, 8, las bodas del Cordero, el capítulo 11 para adelante, Cristo viniendo a este mundo, lo que está diciendo aquí. Jesús no puede venir por segunda vez si no se manifiesta el hombre de pecado. El hombre de pecado no se puede manifestar si no ha sido quitada la iglesia. Entonces, lo que estamos mirando aquí en Apocalipsis 13, claramente la iglesia ya no está. ¿Por qué es tan importante decirlo? Porque si seguimos leyendo, voy a leer más abajo, dice, verso 5, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias. Cuando dice que se le dio boca, ¿qué está hablando? De que Dios se lo permitió. Más abajo al falso profeta dice lo mismo. Dice, se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses, los 3 años y medio abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su trono, de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Va a ser un tiempo tremendamente duro para los que estén en este planeta, tanto los judíos como los creyentes, que no se vayan a dejar marcar, pero que no se fueron en el rapto. Dice aquí, voy a leer nuevamente, y se le permitió, aquí está, por favor, blasfemia contra, y se le permitió disensión, ¿no es cierto? Y dice, y no, ay, teléfono miércoles. No voy a leer la Biblia seguramente con él. No la alcanza a ver. Ah, este es grande, papá. A ver. Gracias. Ah, sí, aquí. Ya, gracias. Ya.
Con esto ya me están convenciendo ya de que próxima semana. Dice, y habló, a ver, ya va, del 5. También se le dio boca que hablase grandes cosas, blasfemia, se le dio autoridad para actuar 42 meses, la mitad de la gran tribulación. Abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. No es la iglesia, es Israel, pero muchos de ellos huyen. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua, nación, un gobierno mundial. Adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ellos no pelean. Ellos simplemente se entregan a esta situación. Después vi otra bestia, que es el falso profeta, que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Claramente una persona espiritual. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Aquí las cosas ya cambiaron. Al principio era todo de común acuerdo. No, genial, todos hagamos uno, pero aquí se acabó el uno. Aquí ya no hay religiones, la religión es solo una. ¿Cuál es? La de Satanás. ¿Y quién hace esto? El anticristo, el falso profeta. Ahora lo interesante, dice, hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Este va a ser un tiempo terrible, en realidad, de mucho engaño. Y engaña, dice, a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Por favor, siempre lo hemos dicho, cuidado con todos esos ministerios, que hay demasiadas señales. Las señales no son importantes, que es lo importante en la palabra. Hay cosas que pueden ocurrir, pero si la palabra es totalmente dispersa con respecto a lo anterior, esas no son cosas de Dios. Dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Se han dicho muchas cosas con esto, se han especulado muchas cosas. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar o vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Por favor, esto también no es menor. ¿Por qué? Porque si vamos al capítulo 6, que dice que después de que cuando Satanás o el anticristo diga yo soy Dios, lo hemos dicho, se arma una guerra, Armagedón. Dice que hay un caballo, ¿no es cierto? Que es el caballo amarillo, que es lo que trae hambre. Dice que 1/3 de la humanidad muere de hambre, que mueren a causa de los animales, que hemos dicho, los domésticos, que se convierten en fieras. Entonces piensen en lo que significa en un mundo en donde tú no puedes adquirir cosas solamente de esta manera y que además haya escasez. Por eso va a haber un engaño tan generalizado. Por eso el ideal es que llegue la menor cantidad de personas a esta situación. Pero lamentablemente van a ser muchas las personas que van a llegar a esta situación. Y por favor, vuelvo a reiterar, esto no es tan largo. Es una semana, son 7 años. Si hoy día se va a la iglesia, en 7 años más volvemos con Cristo. Y vuelvo a reiterar, los años vuelan. Ya estamos a marzo del año 2032, al 2023. A marzo, yo no sé qué pasa con el tiempo. Entonces, y dice aquí, hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. También se ha dicho mucho de los, ¿cómo se llama? Tiene un nombre esto. Esto que uno ve los precios, que eso tiene que ver con todo esto en realidad. El código de barra. Entonces, realmente vuelvo a reiterar, uno puede leer y decir muchas cosas de esto, pero ¿qué es lo importante? Tú y yo estamos viviendo un tiempo que es extremadamente peligroso. ¿Para qué? Para dedicarnos a otras cosas. Nosotros tenemos que dedicarnos al Señor, dedicarnos a buscar su reino primeramente y hacer, como siempre digo, todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor, todo. Lo que haya, que el Señor esté metido entre medio, hagámoslo por causa de Él, para Él, por Él, todo lo que vayas a hacer. Y deja que Dios vea las demás cosas. Voy a botarlo este teléfono.
Y eso es todo, mis hermanos. La semana pasada fuimos demasiado enfáticos hablando de esto con respecto a lo que se espera de nosotros. Esto es simple. Esto es aprender, esto es ver lo que estamos viendo, y vuelvo a reiterar, uno ya no se puede sorprender ya. Todo esto está aquí hoy día, todo. De aquí todos, yo creo que la gran mayoría, ¿quién usa dinero de aquí? Levanten la mano los que usan plata. ¿Todavía hay algunos? Pero muchos... Pero muchos también usan tarjetas, muchos usan plástico. Y va a llegar un momento en que usted no va a poder usar plata. Hay países donde no te admiten dinero, no te lo admiten. Primero que nada porque ellos quieren tener un control. Y por eso una de las cosas que hemos dicho, cuando venga el anticristo, él va a solucionar los problemas del mundo y el mundo va a estar muy agradecido de él. Porque cuando imponga este sistema, que lo van a imponer, no va a haber delincuencia, no va a haber robo, nadie te va a saltar por ahí, por allá, no van a saltar las bencineras. Todo donde hay dinero no van a arrancar los dispensadores de dinero. No, todo eso va a ser una solución maravillosa para el mundo. Pero lamentablemente, ¿quién lo va a hacer? El anticristo, el falso profeta y Satanás. Entonces, el ánimo es ese, mis hermanos. Yo sé que he sido majadero un poco con esto, voy a tratar de ir más rápido ya la próxima semana, a ver si veo unos 4 o 5 capítulos al tiro, pero lo importante es eso, quiero dejarlo bien claro. Es una semana muy particular, la semana del anticristo, la semana del falso profeta, una semana muy particular. ¿Por qué? Porque luego, ¿qué es lo que comienza? Lo que decimos siempre, que viene el reino eterno. Bueno, viene el milenio, perdón, y luego el reino eterno. Y el milenio, vuelvo a reiterar, yo quiero que venga luego, en realidad quiero disfrutar de los animales, en realidad va a ser un tiempo muy increíble. Padre, gracias por darnos este tiempo y te pido tu ayuda para todo esto, Señor. Gracias por todo, gracias porque siempre nos dicen las cosas como son y no tenemos la menor duda, Señor, que estamos viendo un tiempo muy estrecho, Dios, donde el día menos pensado tú vas a venir por tu iglesia, Señor. Y te pedimos, Dios, con mucha misericordia, Dios, que traigas y vengas sobre nosotros, Señor, con tu Espíritu Santo y nos bautices con tu Espíritu, Señor, y nos hagas ser esas personas que anhelamos ser, Señor, que le hablen a medio mundo, Dios, de Cristo Jesús, Señor. Y no porque se nos impone, sino porque deseamos que las personas tengan lo que tú nos has dado a nosotros, Señor. Oramos para que nos vuelvas a ese amor primero, Señor, donde no había nada más importante para nosotros que tú, Señor. Rogamos que nos ayudes, Señor, a estar llenos de tu presencia, Señor, y a las personas decirle que lo mejor para ellos es Cristo, Señor. Porque sin lugar a dudas, Señor, lo mejor para el mundo es Cristo, Señor. Así que te pedimos tu ayuda para seguir predicando a Cristo, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga mucho.